esta mañana. La lectura de esta mañana, Marcos capítulo 14. El contexto es: Jesús ha estado con sus discípulos en lo que conocemos la última cena, ha estado hablando, orando con ellos, y luego de decirles muchas cosas a los 12, dice el texto que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Terminaron la reunión con un himno. ¿Cómo me gustaría terminar siempre reuniones con himnos? Dice la palabra, terminaron con un himno, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Miren lo que dice Jesús: todos. Los envuelve a todos, todos, sin excepción. Todos se van a escandalizar, todos se van a avergonzar de mí esta noche. Y esto parece que aguijoneó un poquito a los suyos, de tal manera que el abanderado, el caudillo del grupo, el portavoz, el que primero habla, responde a Jesús. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro empieza a tomar distancia de los demás. Los demás podrán escandalizarse, los demás podrán avergonzarse, pero conmigo te has equivocado, Señor, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, ya ahora empieza, vamos a ver el diálogo Jesús y Pedro. Ahí están los 12, pero Jesús habla con Pedro: pero tú que dices que no te vas a escandalizar, tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Tú, Pedro? Y vemos al Pedro, cuánto se parece a nosotros, terco, obstinado, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Estoy dispuesto a dar mi vida, no te voy a negar. Y esas palabras de Pedro contagian en emoción al resto, de tal forma que también todos decían lo mismo: no te vamos a negar, vamos a dar nuestra vida por ti. Aquí vemos un tipo de respuesta emocional. Las emociones son contagiosas. Pedro levanta la voz: Señor, todo, yo no. Y el resto, contagiado, emocionalmente responde: nosotros tampoco. ¿Habrá sucedido así? El problema es cuando las emociones son las que priman. Y Jesús le dijo: porque escrito está, la palabra dice, se van a escandalizar. Nunca pienses que tu pensamiento, tus decisiones son mejores que las que de Dios. Y aquí empieza el problema para Pedro y los demás. Eso está escrito, dice Jesús. Ustedes me van a negar. Yo no. Los demás podrán hacerlo. Entonces los demás no quisieron quedarse atrás, nosotros tampoco. Respuesta emotiva. Y el gran problema con decisiones que se toman en base a emociones. Es el gran problema de mucha gente, de muchas congregaciones también. Respuestas emocionales. Pedro se identifica con muchos de nosotros, si no es todos. De repente alguno dice: no, conmigo no. Yo creo que con todos se identifica Pedro. Y lo que vamos a ver en esta mañana es un proceso: la caída y la levantada de un siervo, de un hombre de Dios. Hermanos, la Biblia dice: mire, el que cree que está firme, mire que no caiga. Pedro dijo: los otros podrán caer, yo no. El orgullo. Jesús, cuando dice estas cosas, yo quisiera retroceder atrás, algo que Jesús va a enseñar vez tras vez, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Cesarea de Filipo, está para el norte de Israel.
Dice Marcos capítulo 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Les comenzó a enseñar, esta palabrita es importante, que le era, ¿qué cosa? Que le era, ¿qué cosa? Necesario. Padecer. El padecimiento era necesario en la vida de Jesucristo. Esto no encaja en la estructura mental de mucha gente. El apóstol Pablo, en Hechos 14, 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El apóstol Pedro dice, es necesario que seamos probados como el oro por el fuego. Es necesario que seamos probados. El mismo Pedro, 1 Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, no es extraño el sufrimiento para el cristiano, es parte normal. Pero nuestra naturaleza rechaza el padecimiento, nuestra naturaleza rechaza el sufrimiento. Por eso Jesús, cuando llama a los suyos, no le dice, vengan y vamos a ir, las vamos a pasar bien. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El sígame está en tercer lugar. Primero, tome su cruz. Segundo, niégate a ti mismo. Y después, Jesús no engañó a nadie, no le doró la pildorita a nadie, no lo atrajo con cuerdas humanas, con métodos humanos, con métodos carnales. Jesús fue directo. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Y si hasta ahí has llegado, ahora sí, sígueme. Eso es lo que enseñó Jesús. Y Jesús le dice, es necesario que yo padezca. En Cesarea de Filipo. Otro lugar, Galilea, Marcos capítulo 9. Otro lugar, otro momento. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entraba acá, no entendían. Señor, ¿cómo es que te vamos a seguir? Vamos a seguir a un hombre que padece, que sufre, que va a ser torturado, va a morir. No entendían. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Esta es la gente que cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, parte cayó entre pedregales y brotó pronto, pero salido el sol, como no tenía raíz, se quemó y murió. Gente que emocionalmente responde rápido, brota pronto, pero como no hay bases sólidas, no hay raíces, cuando viene el sol, las papas queman, las piedras queman, chao. Ellos no entendían esto. Es más, empezaron a tener miedo. ¿Qué, Señor? ¿Me va a pasar esto? ¿Nos va a pasar esto también a nosotros? Y empezaron a cuestionarse si le seguían o no. Empezaron a tener miedo. No entendemos, tenemos miedo. Tercer lugar, tercer momento diferente. Jerusalén. Marcos capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían ¿cómo? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, resucitó. Resucitará. Tercera vez. Tercer momento diferente, tercer lugar diferente.
Jesús les repite vez tras vez, no les entra. Y esa es la verdad para mucha gente en las iglesias, para mucha gente que se llama cristiana. No entienden que el padecimiento es necesario en la vida del cristiano. Jesús nunca engañó a nadie, nunca les dijo, vengan y les va a ir bien, se arreglan todos sus problemas y todo será excelente. A nadie engañó Jesús. Así que si alguien tiene conceptos distintos a lo que Jesús dice, ojo, pestaña y cega, escuche bien lo que dice Jesús. Porque usted sigue a Jesús, no sigue a gente, a personas. Sigue a Jesús, el cristiano sigue a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen la voz de Jesús. Muy bien. 3 lugares diferentes, 3 momentos diferentes, la misma enseñanza. Es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús, padezca, sea entregado, que sufra, que muera y resucite al tercer día. No era una comida digerible para ellos. Y esto es para mucha gente también. Por eso es que el mensaje positivista en nuestros tiempos abunda. Todo es positivismo. Métodos carnales para atraer gente. Jesús nunca hizo eso. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que Jesús nunca hizo eso. Ahora, veamos por qué. ¿Por qué es lo que sucede con Pedro, todo lo que vamos a ver? Volvamos al primer lugar, Cesarea de Filipo, pero ahora Mateo. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, miren Pedro dice, tengo una mejor idea que tú, Jesús. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, comenzó a reprenderle, a corregirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí está la razón. Si usted busca en Mateo, no lo busque ahorita, los versículos anteriores al verso 21, Jesús está con los suyos y les dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y los 12 le respondieron, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro levantándose dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no lo aprendiste de ningún maestro, de ningún seminario, no te lo enseñó nadie. Esto te lo enseñó mi Padre. Pedro está siendo el instrumento de Dios para dar a conocer una gran verdad que nadie la sabía. Bienaventurado eres Simón. Esto mi Padre te lo ha revelado. Esto no lo leíste en ningún libro. Ningún maestro humano te enseñó esto. 2 versículos más adelante viene esto. Pedro es instrumento de Dios y a los pocos minutos es instrumento de Satanás. ¿Por qué? Jesús les está hablando otra vez que es necesario que él padezca. Y Pedro, yo tengo una mejor idea, Jesús. Agarró del hombro a Jesús y se lo llevó a un costado. Dice, tomando la parte, empezó a reconvenirle. Quiero corregirte, quiero enseñarte algo mejor. No es necesario. La cruz, no es necesario que mueras en la cruz. Está queriendo quitar la cruz. Y este es el gran problema en el siglo XXI. La cruz se está eliminando de los mensajes de la palabra de Dios, de las predicaciones. Este es el gran problema.
La cruz se elimina porque es muy tosca, porque no es atractiva la cruz. Ofende la cruz. ¿Quieres seguirme? Dice Jesús. Toma tu cruz. Eso es lo que dice Jesús. Pero en el mundo del positivismo hay que quitar la cruz. Es muy ofensiva. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI en el mundo entero. Se elimina la cruz. Se elimina el dolor. Se elimina el sufrimiento. Que es la escuela de Dios. Señor, que no te acontezca esto. Que no te suceda. No vayas a la cruz, Señor. Evita la cruz. Apártate de mí, Satanás. Cuidado que podemos ser instrumentos de Dios en un momento y luego ser instrumentos de Satanás. Cuidado, cuidado. Esto le sucedió a Pedro. Y la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está la gran razón. Empiezas a mirar como el mundo mira. Empiezas a traer cosas del mundo a tu vida, a la congregación. Empiezas a medir el éxito como el mundo lo mide. Es interesante lo que dice un predicador muy conocido en nuestra época, Núñez. Él dice, la señal de éxito en una iglesia es vidas transformadas. Lo demás se puede hacer sin el favor de Dios. Porque las vidas transformadas son obra de Dios. El nacer de nuevo es obra de Dios. Vidas cambiadas es la señal de éxito de una iglesia. Pero este mundo enfatiza en lo externo, en lo aparente, en la cáscara, luces, colores, sonidos, decoraciones. Te invierte un montón de cosas en lo externo. Tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en vidas, en personas. Empezamos a mirar. El gran problema del pueblo de Dios es esto, empezar a mirar afuera. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel se acerca donde Samuel y le dice, Samuel, queremos tener un rey como tienen las otras naciones? ¿Qué pasó? Israel empezó a mirar las otras naciones. Queremos un rey como ellos tienen también. Y empezamos a ver cosas en el mundo, poner nuestros ojos en el mundo y las vamos incluyendo en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. Y ahí viene el problema. Este es lo que enseñó Jesús. Pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, quitar la cruz es suavizar el evangelio, hacerlo más atractivo. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no, ¿recuerdan? ¿No qué? Adulterada. A la leche le echas agua, ya no es leche pura, ya está adulterada esa agua. Cuando le quitamos la cruz y le ponemos cosas atractivas del mundo, empezamos a adulterar la palabra. Cuando empezamos a incluir el mundo de la iglesia a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de evaluar, a nuestra forma de decidir, entramos en serios problemas. Cuando dejamos que el mundo y sus cosas nos atraigan, cuando nuestra mente empieza a deleitarse más en las cosas del mundo que de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón empieza a amar lo que Dios detesta. Cuando nos convertimos en amigos del mundo, dice el apóstol Juan, nos convertimos en enemigos de Dios. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo. Ahí estaba la raíz del problema. Entonces, pues veamos la caída y levantada de este gran hombre de Dios, Pedro. El primer paso, el primer escalón, el orgullo.
Marcos 14, 27, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Señor, yo estoy por encima de los demás. Los otros pueden escandalizarse, pero yo no. Pedro empieza a tomar distancia de los demás. Este es el problema. Pedro dice, yo soy diferente a los demás. Jesús le está diciendo, mira, escrito está. Escrito está, Pedro. El problema es cuando nos empezamos a oponernos al escrito está, cuando nos oponemos a la palabra. Nuestro problema sucede, y lo he visto en pastores, cuando nos salimos de la sana enseñanza de la palabra y empezamos a incluir otras cosas. Escrito está. Pero dice, no es así. Yo no. El orgullo. Cuidado con el orgullo. El orgullo tiene un pecado, es un pecado de origen satánico, diabólico. Ya lo vemos en Ezequiel, en Isaías, cuando Satanás, que era quien guardaba la gloria de Dios, el ministro de adoración, subiré, me sentaré en los montes del Señor, estableceré mi trono ahí. Habla en primera persona, subiré, me sentaré, estaré ahí, yo. El orgullo. ¿Quieres detectar a una persona si es orgullosa o no? Escúchale cuando habla y cuenta todas las veces que dice yo. Habla en primera persona. Se anuncia, se proclama, se muestra. La humildad. Nunca perdamos de vista eso. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El orgullo es terrible. El orgullo hace que nos mareemos. Tenemos un cargo, tenemos una posición en el organigrama, se nos infla el pecho. Bueno, a mí se me ha hinchado la barriga. Se nos infla el pecho. Ya yo soy el fulano de tal y el que ocupo el cargo tal. Y me doy mis ínfulas y empiezo hasta a maltratar a la gente. Cuidado, cuidado. Cuidado con mirar por encima del hombro a alguien. Cuidado, no somos más que nadie. No somos más que nadie. Un título, una posición en un organigrama no nos hace mejor. Ahora bien, hasta a veces puede ser un peligro, porque inflama nuestra carnecita. Cuando Pablo le dice, y ahora hablando de la transferencia generacional, que dicho sea de paso es una bendición, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice al joven Timoteo, nadie, ninguno tenga en poco tu juventud. La responsabilidad recae no en la congregación, recae en Timoteo. De ti depende que nadie te tenga en poco. Por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. No está, Timoteo no se está dirigiendo a la congregación. Por favor, no le tomen en poco a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo que nadie te tome en poco. Eso va a depender de ti. ¿Tú vas a dar lugar a que te tomen en poco o te tomen como debe ser? Tú tienes que ser ejemplo. La responsabilidad se la coloca en los hombros de Timoteo. Cuidado con el orgullo. Cuidado. Yo sé más, yo tengo más tiempo, yo he hecho más, bla, 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 bla. Aunque los otros se escandalicen, yo no. Aunque los otros se vayan, yo daré mi vida. Cuidado.
Cuidado con los floreros, cuidado. El orgullo es el primer paso, el primer escalón de la caída. Y lo peor es que la gente ni cuenta se da de ese orgullo. Pero ese orgullo lo ciega tanto que ni cuenta se da, piensa que es humilde. Tengo el orgullo de ser humilde, dice. Y si ocupamos un cargo, una posición, hermanos, recuerda la palabra de Jesús: me amas, pastorea mis ovejas. No son tus ovejas, son mis ovejas. Por eso, cuando ocupamos una posición, cuidado, que no nos maree la posición. Estamos tan alto que nos mareamos, nos da vértigo espiritual. Por eso, Pablo le dice a los corintios: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Y no, la autoridad que Dios nos da es para edificar, para levantar, para construir, para alentar, para animar, no para aplastar, no para destruir. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué me da autoridad? Para edificar. ¿Y no para qué? Cuidado, a veces cuando ya ocupamos un sitio, miramos lo demás, maltratamos a las ovejas del Señor. La autoridad no te la ha dado ninguna persona, Dios te la ha dado. Y Dios te da la autoridad para edificar. Dios te da la autoridad para levantar, para construir, no para destruir. Y cuidado, a veces maltratamos a las ovejas del Señor. A veces las tratamos como si fueran nuestras ovejas. Jesús dio la vida por ellos, no nosotros. Son ovejas del Señor. Cuando entendemos eso, vamos a tratar con sumo respeto, con sumo cuidado a las ovejas del Señor. El siguiente paso del orgullo, la siguiente grada, la autosuficiencia. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, miren, el diálogo es con Pedro nada más. Tú eres diferente de los demás, ¿no? Pues vamos a hablar los dos entonces. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? Y no sabían qué responderle. Ya no ora, ya no lee, depende de sí mismo, depende de su experiencia, de sus años, de su conocimiento. Ya no, es autosuficiente, ya no se prepara, sale de frente, empieza a depender de sí mismo. Y este es un gran peligro, porque lo que nos sostiene es la carne. La carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. No nos sostiene Dios. Empieza a depender de uno mismo. Y como consecuencia, ya no dependo de Dios, voy cortando la relación con Dios. El tercer escalón, la carnalidad. El versículo 46, entonces ellos le echaron mano, atraparon a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Y quién es este? Juan lo dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús le había dicho: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se lo enseñó en el Sermón del Monte. Pero ahora, como Pedro ya está dependiendo de sí mismo, de su experiencia, de su trayectoria, de su recorrido, ya no depende del Señor, empieza a brotar la carne, violencia, agresividad. Y sacó su espada y le cortó la oreja. Jesús dice: guarda tu espada, mía, si yo quisiera, pido a mi Padre una legión de ángeles y lo destruye. No necesito tu espadita. Empiezan a salir las actitudes carnales, griteríos,
enojo, mal humor, maltrato. La carne empieza a salir. Y es una carne tipo exportación la que empieza a salir. Una cosa va llevando a la otra. Y si tú te das cuenta que ya no dependes de Dios, si tú te das cuenta que el anterior decía, sus ojos estaban cargados ¿de qué? Si tú te das cuenta que estás haciendo muchas cosas, vas para aquí, vas para allá, corres, te esfuerzas, todo. Y cuando vas al Señor, tus ojos están cargados de... Dejaste que otras cosas te roben el tiempo. Dejaste que otras cosas te roben la energía para estar con el Señor. Es por eso que tenemos que aprender a decir sí y aprender a decir no. No, esto no, porque esto me va a robar mi tiempo con Dios. Me va a robar mis fuerzas. Va a hacer que yo vaya rendido y me duerma. Siguiente escalón, el distanciamiento. Ahí está. Marcos 14, 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro, ¿qué hizo? ¿Le siguió o no le siguió? ¿Pero cómo? De lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro empieza a tomar distancia. Físicamente está a unos metros, pero como Jesús, citando al profeta Isaías en Marcos 7, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todavía sigue Jesús, todavía congrega, todavía sirve, todavía tiene un ministerio, pero su corazón se va alejando de Dios. Ya no ama con esa intensidad a Dios, ya no busca a Dios, pero sí pues tienen que ver en el ministerio, tengo que mantener mi puesto ahí en ese organigrama. Sigue de lejos. ¿Sigue? Sí sigue, pero su corazón cada vez está más distante del Señor. Y el siguiente paso, la negación. Estando Pedro abajo en el patio, vino uno de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él le negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Y dónde está ese Pedro que dijo, aunque los otros te negaren, yo no? Si es posible dar mi vida, yo la doy. El momento de prueba llegó. Es en las pruebas, en las adversidades, donde se ve nuestra relación con Dios, nuestra fe con Dios. Es necesario que seáis probados, dice Pedro, como el oro es probado por el fuego. ¿Qué hace el oro cuando es sometido al fuego? ¿Qué hace el fuego? Elimina las impurezas y lo reduce a oro puro. Esas pruebas, esas dificultades, muchas veces nos van como a Pedro a humillar. Las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Aquí en la prueba, el Señor le dice en Deuteronomio, le dice a su pueblo, yo probé tu corazón. ¿Para qué probó Dios el corazón de su pueblo? ¿Para saber qué había en el corazón de ellos? No. ¿Para qué prueba el corazón? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Para eso prueba el Señor. Porque en las pruebas sale a reducir realmente quiénes somos, qué amamos. Y el Señor en esta prueba sale el Pedro, lo negó. Veamos rápidamente antes que ustedes como Pedro caigan de sueño.
con este calorcito que arrulla. 69. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él le negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y la manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Rápidamente continuamos en el siguiente. La negación abierta. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Cuando empiezas a alejarte de Dios, cuando empiezas a pensar bajo tu propio criterio, bajo tu propia experiencia, a tomar decisiones fuera del consejo de Dios, el final que te espera es dolor, amargura. Y Pedro lloró amargamente. Y creo que muchos de nosotros podemos testificar cuando decidimos en nuestra vida cosas fuera del consejo de Dios. Tal vez en el momento aparentemente nos va bien, pero pasado el tiempo, como el Señor a través de Moisés dijo al pueblo de Israel, sabed pues, le dijo a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, que se resistieron a cruzar el río Jordán. Les dice a ellos, sabed pues que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar tarde o temprano. Y tal vez en el momento que menos lo esperas. Por eso el profeta Jeremías, miren lo que dice Jeremías. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué mal lo hallaron en mí? Dice el Señor, que tus padres se alejaron de mí. El mismo profeta Jeremías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, tenían al Señor fuente de agua viva, no se agote esa agua, agua pura, y en vez de tomar eso, cavaron para sí, hicieron sus propias cisternas rotas, que le echas agua y como estaban rotas nunca se llenan. Fuera de Dios vas a ser insatisfecho. Todo lo que el mundo te ofrece nunca va a satisfacerte. Te satisfacerá brevemente, momentáneamente, y después viene el dolor, la amargura. Muy bien. Esta es la caída. A estas alturas debemos examinarnos en qué escalón estamos. Y esa escalera. ¿Dónde estamos? Y es bueno hacerlo, ¿por qué? Porque acá viene el Señor, la levantada. El primer paso para entender, el Señor quiere levantarnos, Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí hay, este texto es para hacer todo un sermón. Este solo texto. Rápidamente, enseñanzas breves. Satanás te ha pedido. Jesús, ¿qué dijo? No, yo no te voy a entregar. Te voy a entregar a Satanás. Satanás te ha pedido. Satanás no puede tocarnos si es que el Señor no lo permite. Pero el Señor puede permitirlo. Si no, miren la vida de Job. Satanás te ha pedido. ¿Y para qué? Te vas a sacudir, te vas a zarandear como el trigo. Y el Señor no lo impide. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando se zarandea el trigo? ¿Qué es lo que cae? El tamo. Lo que no sirve. Y queda el trigo. Y muchas veces Dios permite esas pruebas, que seamos zarandeados para eliminar toda carnalidad, eliminar todo pecado, para humillarnos. Y ahora en esa humillación puedo ver de otra manera a mi hermano. Ya no lo maltrato, ya no miro por encima del hombro de nadie. Y a veces el Señor nos humilla para bajarnos, porque el subir a las alturas nos ha mareado. Y el Señor muchas veces nos baja.
Luego dice, yo he rogado por ti. ¿Se acuerdan Romanos 8? ¿Qué hace Jesús? Él intercede por nosotros. Él está orando por nosotros. Estamos en esa caída libre, el Señor está intercediendo por ti. El Señor está orando por ti. Pero yo rogaré al Padre, que dice acá, yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. ¿Cómo se sostiene la fe? La fe viene ¿por qué? ¿El oír qué cosa? Por eso la palabra es lo más importante que hay. Pueden faltar chistes, pueden faltar montones de cosas, pero la palabra nunca falte. Yo rogaré que tu fe no falte. Tu fe esté sostenida en la palabra. Porque tu fe te va a sostener. La palabra es lo único que nos puede sostener en esos momentos de zarandeo. Y tú, una vez vuelto, cuando el Señor está intercediendo por nosotros, está hablándonos su palabra, Él sabe que seremos zarandeados, sufriremos, pero su objetivo es purificarnos y volveremos. Y entonces, una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos, dice, ahora vas a ser de bendición a tus hermanos. Anteriormente no fuiste de bendición porque te arrebataste, tú dijiste que todos podrían negarte y que tú no, y contagiaste en ese entusiasmo carnal, jalaste a los demás y que los demás también dijeron, no, nosotros tampoco. Y todos lo negaron. Ahora, así como fuiste tropiezo, ahora vas a ser de bendición. Vas a confirmar, vas a fortalecerlos, vas a animarlos, vas a levantarlos, vas a alentarlos. Y ese es uno de los objetivos de la prueba. Nos humilla y hace que nos pongamos en el nivel de aquellos que lo miramos bajo el hombro. Ahora podemos entenderlo, podemos amarlo, podemos comprenderlo. Y cuidado con el orgullo, no esperes que el Señor te baje al sótano. Porque lo va a hacer. Lo va a hacer. El siguiente paso para subir la mirada del Señor. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miren la relación, todo es con Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? Jesús está con su corona de espina, está ensangrentado, está amarrado. Y Pedro está ahí y Jesús mira a Pedro. No era una mirada de condenación, era una mirada de compasión, una mirada misericordiosa. Pedro hubiese preferido que le manden un golpe. Pedro hubiese preferido que le grite, que le reprenda. Ya ves, yo te dije. Pero la mirada del Señor fue una mirada compasiva que quebró el corazón de Pedro. Cuando estamos en caída, el Señor no se deleita. Porque la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada día. La Biblia dice que Dios se deleita en la misericordia. Y cuando estamos pecando, cuando estamos embarrándonos el pecado, no creas que Dios te está condenando. Está teniendo misericordia de ti. Está intercediendo por ti. No ha quitado su mirada de nosotros. Nosotros hemos quitado nuestra mirada de Él. Nosotros hemos dejado de verlo a Él porque el mundo empieza a traernos. Pero el Señor nos sigue mirando. No nos pierde de vista. Nos tiene ahí en su mirada. Y es una mirada de amor. Es una mirada de compasión. El tercer elemento, el mensaje del Señor para Pedro. Marcos 16, 6. Las mujeres han ido al sepulcro, Jesús ha sido enterrado, van al tercer día, el primer día de la semana, domingo, llevando las flores, los ungüentos, todo. Y cuando ven, la puerta está abierta y encuentran a los ángeles. Y los ángeles le dicen a las mujeres, mas el ángel le dice, no os asustéis, dice, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado?
ha resucitado. Recuerden que le repitió vez tras vez que era necesario padecer, ser entregado, morir y luego resucitar al tercer día. Se cumplió, la palabra se cumple, hermano. Lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas, tengas interés o no tengas interés, la palabra se cumple. El que fue crucificado, resucitado, no está acá. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién más? No lo suelta Pedro. No lo suelta Pedro. Tengo un mensaje para Pedro. Díganle a Pedro. Él está mandando un mensaje personal a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El ángel le dice, díganle a Pedro que Jesús va delante de ustedes. Apacienta mis corderos. Apaciéntalos. Aliméntalos. Alimenta mis, Pedro, son mis corderos, por si acaso, no son tuyos, ¿eh? Son míos. Yo he dado mi vida por ellos, tú no los has dado, así que cuídalos, protégeles, no los maltrates. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea, guíalas, protégelas, son mis ovejas. 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Pedro no soportó, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Quieres evaluar si amas al Señor? Fíjate cómo tratas a las ovejas del Señor. ¿Me amas? Apacienta, pastorea mis ovejas. Protégelas, cuídalas, guíalas, instrúyeles. Es la evidencia del amor. ¿Cómo tratas a las ovejas del Señor?
¿Se identifica Pedro con nosotros o no? Sí, ¿no? Yo quiero que pienses y reflexiones. El dejar a Jesús costó lágrimas amargas a Pedro. En nuestra vida probablemente hemos dejado de lado al Señor. Hemos vivido con Dios fuera de nuestras vidas. Hemos podido asistir a alguna iglesia, pero nuestro corazón ha estado lejos del Señor. Si en esta mañana tú te das cuenta que este es tu caso y tú quieres decirle, Señor, no soy mejor que nadie, Señor. Tal vez como Pablo dijo, de los pecadores soy el primero. Mas en este mediodía, Señor, quiero humillarme delante de ti, Señor. Ya no quiero ser el soberbio, el orgulloso, el que piensa que todo lo sabe, que todo lo puede. Señor, sin ti no voy a poder. Es por eso que en esta mañana quiero tomar una gran decisión. Dejar de vivir de acuerdo a mi criterio, a mi experiencia, a mi conocimiento, y quiero empezar a dejarme guiar por ti. Porque tú dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiero ser tu oveja, Señor. Quiero que tú seas mi pastor, Señor Jesús. Quiero entregarte mi vida. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados que te han ofendido. No quiero seguir en esos pecados. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Te entrego mi vida. Si hubiera una persona en esta mañana que quiere decirle eso, Señor, en pie, quisiera orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Póngase en pie, por favor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga atrás. Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No se sienten, manténganse en pie, por favor, manténganse en pie. ¿Alguien más que en esta? No les voy a insistir por el calor, pero creo que si Dios te ha hablado, no te endurezcas delante del Señor. Te hago la última invitación en el nombre de Jesús. Si tienes que presentarte, entregar tu vida al Señor, ponte en pie ahí donde estás. ¿Habrá alguien más? Y con esto terminamos la invitación. Si alguien más sabe que debe presentarse delante del Señor, pónganse en pie. Voy a pedir que pasen ustedes aquí adelante, por favor, vengan aquí, por favor, pasen aquí adelante, no se queden en sus asientos, vengan, por favor, quiero orar por ustedes. Vengan, por favor, no deje que el orgullo le domine, humíllese y venga aquí. No permita que el orgullo le controle, venga aquí, preséntese en el altar delante del Señor. Cuantos más se hayan puesto en pie, vengan aquí, por favor, en una sola fila, en una sola hilera. Un poquito más a la derecha, por favor, usted, hermana, un poquito más a la derecha. Pueden venir a este lado, por favor. Vengan aquí, los que están atrás entregando, ustedes que están atrás, por favor. Pasen, denle permiso aquí, denle permiso, pasen más acá, para este lado. Pasen más para la derecha, por favor. Ok. ¿Y tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Tú que eres creyente? ¿En qué escalón estás? Yo creo que es tiempo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os levante cuando fuere tiempo. Si tú en este mediodía, mi querido hermano, sabes que necesitas presentarte delante de Dios con un corazón humilde y decirle, Señor, he pecado contra ti, perdóname, Señor, necesito que tú me restaures, necesito que tú me levantes. Ponte en pie, mi hermano, mi hermana, si es que eso quieres decirle al Señor. Ahí nada más, no vengas aquí, mantente en pie, ahí donde estás. Si piensas que necesitas acercarte al Señor y quieres dejar esa escalera que baja y tomar la escalera que sube. Vamos a orar.
Nuestro buen Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, oh Padre, por la bendición que nos das de leer tu palabra, de escucharte a ti, Señor. Gracias por estas personas que pasan adelante manifestando, Señor, ese anhelo de entregar sus vidas a ti, de dejar que tú guíes sus vidas, que tu palabra guíe sus vidas, de recibir ese amor tuyo, Señor, en sus corazones. Señor, restáuralos, levántalos, Señor. Hazles de bendición para los suyos también. Te ruego también por mis hermanos puestos en pie, que en esta mañana, tomando conciencia de la situación en que se encuentran delante de ti, Señor, te piden que tú les ayudes, que tú les restaures, que tú les fortalezcas, que tú les animes, Señor, que tú los levantes. Señor, ponemos las vidas de todos nosotros en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a pedir, por favor, que todas estas personas que están adelante pasen atrás y van a recibir unas breves palabras. Pasen para allá, por favor. Pasen, por favor. Tomen asiento. El Señor les bendiga.